Hola a todos. A lo largo de la asignatura hemos visto cómo estudiar la respuesta de un sistema a través del análisis modal, basándonos en las formas modales y las frecuencias naturales de un sistema. Y esto no solo sucede en un sistema estructural, como los que hemos visto, sino también sucede, por ejemplo, con la acústica. No me refiero a las formas modales y frecuencias naturales de un instrumento como la guitarra u otros instrumentos, sino que me refiero al propio aire por el que se transmite el sonido. El aire contenido en esta habitación se puede estudiar a través de sus formas modales y sus frecuencias naturales. Y la respuesta, por ejemplo, a una carga acústica armónica pura, como la que se produciría por un diapasón, se puede estudiar también como hemos hecho con las estructuras. Vamos a verlo. Sin entrar a desarrollarla, esta ecuación es la que gobierna la presión en un dominio cuando en ese dominio hay alguna fuente acústica. Tiene que ver con el apaciano de la presión, la derivada segunda temporal, la c, que es la velocidad del sonido, etc. Si nos quedamos con el caso de fuentes armónicas, como por ejemplo ese diapasón, entonces lo que aparece es perturbaciones de la presión, lo que se conoce como presión acústica, es decir, tienes la presión estática, una atmósfera, por ejemplo, y luego las variaciones de presión producidas por que yo esté hablando, por ejemplo. En el caso de este tipo de cargas, por ejemplo, puedes acabar con ondas planas, ondas que se propagan en una dirección, en un eje, y que esa propagación es una exponencial compleja que tiene que ver con la frecuencia omega y con el número de onda, que es la relación entre la frecuencia y la velocidad del sonido. Para este tipo de perturbaciones, la ecuación de ondas acaba siendo la ecuación de Helmholtz, con el apaciano de la presión más k cuadrado por la presión igual a un término forzante que tiene que ver con esas fuentes. Esta ecuación se puede estudiar analíticamente para algunos casos, pero bueno, para volúmenes complejos uno recurre a aproximaciones numéricas, como por ejemplo el método de los elementos finitos, igual que se desarrolla para estructuras discretizando una estructura y hablando de el desplazamiento en los nodos. Se puede hacer lo mismo para la presión y analizar el aire a través de una serie de volúmenes finitos, y tenemos la presión en los nodos como incógnita, un vector de fuerzas y, como veis, una matriz que tiene dentro una matriz de rigidez, una matriz de inercia y una matriz de amortiguamiento, igual que las que vemos en estructuras. Y de hecho esta ecuación la podemos analizar igual que hemos estado haciendo en clase, por ejemplo estudiando la matriz de transferencia para resolver la respuesta o la presión en un punto del dominio a una carga armónica en otro punto del dominio. O bien, si pensáis en una sala sin fuentes acústicas y además quitamos el amortiguamiento para simplificar, tendríamos un problema libre conservativo con una ecuación igual que la que vemos en clase para estructuras y que de la misma forma determina un número de frecuencias naturales y de formas modales, igual que hacemos en clase con una viga o con un modelo de masas y elementos elásticos. Por ejemplo, pensemos en un dominio rectangular, una habitación con las paredes con las esquinas todas a 90 grados, de dimensiones Lx por Ly por Lz. Traigo este caso porque este caso tiene solución analítica que me permite encontrar que las frecuencias naturales son función de la velocidad del sonido, de las dimensiones y de una serie de parámetros J, K y L que van cambiando, y las formas modales, como veis aquí, es el producto de cosenos de estas magnitudes. Por ejemplo, para una habitación de 5 metros por 3 por 2, pues tenemos una serie de frecuencias analíticas y frecuencias que podría obtener con un modelo de elementos finitos. Y por ejemplo, la primera frecuencia es 0 y la segunda son 34 Hz. Y esta frecuencia está asociada un poco como en una estructura, está asociada a un modo como sólido rígido, donde todo se mueve a la vez o al unísono y no hay deformación. Y en acústica está asociado a una variación de la presión acústica uniforme en toda tu sala. De hecho, cada vez que uno de estos parámetros es 0, lo que indica es que en esa dirección la presión es uniforme. Y cuando no es 0, por ejemplo 1, indica que hay un punto de presión acústica nula, y 2, que hay dos puntos de presión acústica nula en esa dirección. Por ejemplo, el modo que podríamos hablar como sólido rígido en estructuras o de presión constante en esta sala es este, en el que toda la presión acústica es uniforme. Luego tendríamos el modo 1, 0, 0, donde tenemos que hay un punto en la dirección X de presión nula, pero en Y y en Z es constante. Y así podríamos ir viendo diferentes modos
cuya forma modal se complica con la frecuencia y cada vez me aparecen pues, más zonas de presión acústica nula. Esto me sirve, por ejemplo, para pensar en términos de resonancias y, por ejemplo, preguntarme si yo me coloco en una esquina de la sala, bueno, un cuarto de una esquina de una sala, y coloco un diapasón en algún sitio de la sala o un altavoz de un tono puro, ¿qué oigo? Pues eso depende de dónde ponga el altavoz o la fuente acústica. Si por ejemplo pongo la fuente acústica en una esquina, que es la curva azul, tengo un montón de resonancias asociadas a cada uno de esos modos que he encontrado. Sin embargo, si la fuente acústica la pongo en el centro de la sala, oigo algo distinto, muy distinto, sin moverme del sitio. Y eso tiene que ver con los modos. Este modo de aquí, el de 34 Hz, tiene un nodo o línea nodal o zona nodal, es decir, de presión acústica nula, en el centro de la sala. Cuando yo pongo la fuente acústica en el centro, no excito ese modo. La fuerza generalizada modal sería cero. Y entonces no lo oigo, como sucede con otros muchos. Sin embargo, el de 68, como en el centro de la sala no tiene un nodo, sí que lo excito y ese se oye. Esta formulación de elementos finitos acústicos me permite, por ejemplo, estudiar una buhardilla. Algunos me estaréis escuchando desde alguna habitación con el techo inclinado y puedo estudiar del mismo modo las formas modales y frecuencias naturales de este sistema. Por supuesto, en todo este análisis se considera que las paredes son rígidas y, por tanto, estamos hablando de un análisis de acústica sin más. Si uno quiere mezclar las cosas y pensar que las paredes o la estructura que rodea tu recinto es flexible y ahora tienes un dominio estructural flexible y un medio fluido, acabas con un problema de vibroacústica, en el que tienes una interacción fluido-estructura bastante más compleja de analizar. Nada más, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo.